Tenemos hoy un muy destacado panel de relatores que nos van a compartir sus experiencias. Quiero saludar muy especialmente a la rectora María Olivia Recart, rectora de la Universidad de Santo Tomás, al rector José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de los Andes. Rector, buenas tardes, bienvenido. A nuestro rector, don Carlos Saavedra Rubilar, bienvenido, rector, que ha sido también muy fiel acompañándonos en todos los webinars del ciclo, ahora le toca exponer. Y también quiero saludar a Moira Délano, directora de Relaciones Institucionales y directora de Alumni UDEC, con quienes hemos estado en todas estas semanas organizando este ciclo de seminarios. Muchas gracias, bienvenido. Muy bienvenidos. Estamos resolviendo un problema técnico con el ingreso de uno de nuestros panelistas, que entiendo que ya pudo finalmente conectarse. Ahora sí, ahí está, ahora lo veo, Carlos Vargas. Mucho gusto. Carlos es especialista en educación y jefe de la Unidad de Desarrollo Docente en UNESCO en Santiago. Luego lo vamos a presentar más formalmente cuando vayamos al inicio de las presentaciones. Muy brevemente quisiera comentarles cómo va a ser el programa de hoy. Vamos a iniciar con una presentación de contexto que justamente nos va a hacer Carlos Vargas, que es el jefe de la Unidad de Desarrollo Docente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, en UNESCO, que está con base en UNESCO en Santiago. Y luego de ello vamos a tener la intervención de los tres rectores que hoy día nos acompañan en esta jornada de discusión y diálogo. Y luego vamos a tener un panel de conversación donde esperamos que podamos canalizar todas las preguntas que ustedes hagan, que nuestra audiencia tenga para nuestros panelistas. Y para ello, quienes no estén familiarizados con esta plataforma, en la sección baja de su pantalla hay una sección de preguntas y respuestas. Entonces les pedimos que usen esa sección para hacer sus preguntas, de modo que podamos tomarlas desde ahí y canalizarlas al panel en el momento de la conversación y el espacio de diálogo que vamos a tener hacia el final del seminario. Como les comentábamos, los invitamos a comentar sus impresiones en redes sociales con el hashtag Conversaciones en el Campanil, y también les recordamos que este webinar va a ser grabado, las presentaciones van a estar disponibles en el portal alumniudec.cl, y también se transmitirán en TVU, el canal de la Universidad de Concepción, los lunes a las 22 horas. Así es que, sin más, quisiera dejar ahora con ustedes a Carlos Vargas. Carlos es especialista en educación y jefe de la Unidad de Desarrollo Docente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO, quien nos va a compartir una presentación de contexto justamente a partir de un documento que UNESCO ha recientemente liberado respecto del impacto que está teniendo la pandemia en el mundo de la educación superior. Así es que, Carlos, muy bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y vamos a ser bien estrictos con los tiempos. Le pedimos a Carlos un máximo de 15 minutos, de modo que podamos después tener un espacio para los rectores y para el panel de conversación. Yo te voy a avisar, Carlos, cuando te queden 2 minutos. Muy bien, muchas gracias Marcela, muchas gracias a la Universidad de Concepción por la invitación. Es un placer acompañarles en esta serie de seminarios web, y en este en particular que tiene un tema muy importante que es la educación superior el día de hoy, cuáles son los retos, digamos, de cara a la pandemia y a la post-pandemia del COVID-2019. Yo quisiera compartir algunas reflexiones primero, como bien decías, Marcela, acerca del contexto regional, tanto de la pandemia como de los impactos que ha tenido, particularmente los impactos educativos, pero también los impactos sociales, digamos, que representan desafíos importantes no solamente para las instituciones de educación superior, sino para las políticas de educación superior en su conjunto. Entonces, lo primero, decir que en términos de afectaciones educativas, hemos podido documentar la crisis sin precedentes que ha significado el COVID-19 desde su inicio, y que se ha traducido en un cierre masivo de instituciones educativas en todo el mundo, en más de 192 países.
que este cierre ha sido con el fin de evitar la propagación del virus, mitigar su impacto, pero que ha afectado a mediados del 2020, teníamos una cifra de más de 1.200 millones de estudiantes en todos los niveles educativos a nivel mundial, ¿no? Y de ellos, 160 millones son estudiantes que están en la región de América Latina y el Caribe. Nuestro Instituto de Estadística, el UIS, el Instituto de Estadística de la UNESCO, también ha estimado que son más de 12 millones de niñas, niños y jóvenes en América Latina que no se encuentran escolarizados o en los sistemas educativos, y que la principal razón de ello es la pobreza, ¿no? Es decir, es importante decir que la crisis sanitaria ha devenido en una crisis educativa y en una crisis social, es decir, que ha sido alimentada por profundas desigualdades que son preexistentes al COVID. En particular, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha documentado durante los últimos años, en 2018, en 2019, a partir del Panorama Social, una publicación anual justamente que documenta las desigualdades, cómo han crecido en la región los índices de pobreza y de pobreza extrema, ¿no? Es decir, cómo persiste la inequidad aparte de un creciente descontento social entre las poblaciones. Entonces, a la crisis sanitaria se suma una crisis de empleo, se suma una crisis social, digamos, los sistemas educativos se han visto ampliamente afectados por ello, ¿no? El informe GEM, que es otro informe que producimos en UNESCO, el informe de seguimiento a la educación en el mundo, que publicamos hace 2 semanas y que aprovecho para hacer un poco de publicidad. Haremos un informe específico para América Latina y el Caribe que estaremos lanzando en octubre, pero el informe global ya nos estimaba que durante el cierre de las escuelas y de las instituciones educativas por COVID-19, cerca del 40% de los países de menores recursos no apoyaron a los estudiantes en riesgo de exclusión. Es decir, los estudiantes que viven en áreas remotas, en situación de pobreza, las minorías lingüísticas, étnicas, las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Y que las respuestas educativas han estado centradas primordialmente en la educación a distancia y en el uso de las TICs, siendo que en América Latina y el Caribe tenemos brechas de acceso a las tecnologías y al Internet que son muy amplias, ¿no? Según datos de la misma CEPAL, en 2016, para un promedio de 14 países en América Latina, digamos que el 42% de las personas que vivían en hogares urbanos tenía acceso a Internet en el hogar, mientras que en los hogares rurales esto se reducía a un 14%, ¿no? Entonces, digamos que por un lado los impactos sociales y por otro los impactos educativos del COVID son amplios, ¿no? En términos de estos últimos, vemos que justamente el privilegiar la educación a través de las tecnologías, de las plataformas, si bien puede tener la promesa de expandir el acceso, vemos que no es equitativo. Es decir, no todos los hogares cuentan no solamente con la conectividad, sino con los dispositivos para hacerlo y con las condiciones materiales que se necesitan para llevar a cabo procesos de aprendizaje en línea. O sea, una es poder tener la conexión, otra es poder tener el espacio, poder tener el tiempo, etc. Entonces, digamos que uno de los grandes retos que vemos hoy en la región para la educación en su conjunto y en particular para la educación superior es la virtualización de la oferta educativa, ¿no? Es decir, cómo los procesos educativos se han traspasado, se han dislocado y se han transferido a entornos virtuales. Y eso tiene, digamos, ya decíamos la brecha digital como uno de los grandes retos, pero también existen retos económicos que también trae aparejada la crisis, como decíamos, una crisis económica y problemas de desempleo, entre otros. Eso amenaza también la transición entre la educación secundaria y la educación superior, más allá de la suspensión de las pruebas de selectividad en distintos países. La transición entre la educación secundaria y la educación superior puede verse afectada también por el ingreso temprano de jóvenes, de adolescentes
que entran al mercado de trabajo y que se desvinculan de la educación, ya sea en la educación secundaria, como veíamos la cifra de la educación primaria y secundaria de 12 millones que están fuera, pero también de estudiantes que pudieran ya estar inmersos en procesos de educación superior, en instituciones de educación superior, y que vean coartada su posibilidad de continuidad educativa por una inmersión laboral temprana obligada por las condiciones económicas que la crisis supone, ¿no? También por los costos de matrículas que existen en distintas universidades. Esto varía entre países, digamos, hay países en donde la educación pública es de calidad y es gratuita, y hay países en donde también la universidad pública tiene costos directos y costos indirectos, que esa tiene todas, ¿no? Y también digamos, en el caso de la región, vemos una alta densidad de universidades privadas. Entonces, digamos que la crisis económica trae consigo también la imposibilidad de seguir pagando costos de matrículas, de colegiaturas, y eso vemos que tendrá algún repunte en, digamos, la interrupción de trayectorias educativas y particularmente de trayectorias educativas en el nivel superior. Ahora, en términos también de docencia y en términos del profesorado y del personal educativo, hay afectaciones específicas. Por un lado, encontramos el tipo de contratación que tienen las y los profesores universitarios, ¿no? Es decir, hay profesores, digamos, y profesoras de tiempo completo, pero una gran parte de la planta docente, del claustro de las universidades de la región, se tratan de profesores que tienen contratos por asignatura, contratos por hora, etcétera, ¿no? Lo cual dificulta no solamente el sostenimiento de la vida de las y los docentes, sino el poder continuar cuando estamos estrechando horas, priorizando asignaturas, yéndonos virtualmente, lo cual requiere de menos personal, más aún para el personal no docente que trabaja en las áreas, digamos, propias de administración y de otras áreas no docentes de las universidades, ¿no? En el caso particular del profesorado, el trabajo a distancia y el trabajo a través de las TIC supone asimismo el poder contar con orientaciones pedagógicas, es decir, con formación específica y formación pedagógica para poder situar, para poder contextuar el aprendizaje, para poder utilizar las propias herramientas que pueden existir en cada una de las universidades, ¿no? Y un reto más tiene que ver, me parece, con la investigación y con la extensión. Es decir, una de las funciones sustantivas de la universidad ha sido tradicionalmente la producción de conocimientos, y yo creo que la coyuntura actual plantea la posibilidad de pensar en nuevos temas de investigación. No solamente sanitarios, ¿no? Como muchas universidades se han volcado a hacer, a buscar, digamos, alivios y paliativos al virus, a la crisis, a sus síntomas, sino también en temas emergentes como los que estamos conversando hoy, ¿no? Temas que tienen que ver con equidad, que tienen que ver con inclusión, con pedagogías diferenciadas, con educación para la crisis, con contención socioemocional, es decir, una serie de temas sociales que requieren una mirada experta de distintas disciplinas y que la universidad puede ayudar a abordar. Y finalmente, en términos de extensión, también vemos la necesidad de una mayor vinculación de las universidades con sus comunidades, ¿no? Es decir, las comunidades que están las universidades que están insertas en ciertas comunidades que conocen, digamos, cuáles son los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas educativos que tienen las distintas comunidades, pueden también, digamos, servir de alguna manera como un espacio de resguardo, como un espacio de diálogo, de participación para la solución de las problemáticas varias que el COVID ha exacerbado, pero que ya observábamos en la región con anterioridad al COVID, ¿no? Digamos, con este diagnóstico sobre el escenario,
me gustaría plantear algunas recomendaciones con base en el documento que comentabas, Marcela, que es un documento que publicó el IESALC, que es nuestro Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, de la UNESCO, que está basado en Caracas, y que se titula COVID-19 y Educación Superior, de los efectos inmediatos al día después. Entonces, voy a plantear algunas recomendaciones generales y después algunas recomendaciones para las políticas de educación superior y para las instituciones de educación superior también. Digamos, en términos generales y con base en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es el de educación, una de las primeras recomendaciones tiene que ver con asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas, ¿no? En un marco de igualdad de oportunidades, de no discriminación, donde ningún estudiante se quede atrás. Y esto supone prestar atención a esos grupos sociales que se van quedando fuera de la educación superior por razones económicas, por razones sociales, por razones de propios marcos normativos de la educación superior. Eso supone entonces revisar justamente esos marcos normativos y las políticas para asegurar que las medidas estructurales que atiendan a la educación lo hagan como un continuo, ¿no? Es decir, prestando atención a las trayectorias educativas, justamente desde la primera infancia, la educación primaria, la educación secundaria, para que las y los estudiantes lleguen en condiciones y puedan tener acceso a la educación superior. Una cuarta recomendación es prepararse con tiempo para la reanudación de las clases presenciales, ahí en términos de la comunicación con la comunidad académica, el trabajo, digamos, tras bambalinas que tienen que hacer las universidades para poder reanudar presencialmente cuando llegue el momento las actividades de las instituciones de educación superior, ¿no? Y también considerar, y me parece esto fundamental, es que esta pausa, este impasse que ha representado la pandemia, puede ser una excelente oportunidad para repensar la educación superior, para repensar su propósito, para repensar y replantear su organización, su gobernanza, para diseñar y rediseñar procesos de enseñanza y aprendizaje que se basen ciertamente en las tecnologías, pero más allá de ello, en la innovación, ¿no? En la innovación pedagógica, en la innovación de formas de relacionarse con la comunidad, en la participación de los grupos sociales en las agendas de investigación de las universidades. Es decir, hoy más que nunca y con base, digamos, en este panorama de desigualdades y de exclusión educativa, creo que las universidades están llamadas a abrirse a la comunidad, a participar en diálogos con la comunidad para identificar y resolver, digamos, sus necesidades más apremiantes. Ahora, en cuanto a recomendaciones de política, pensamos, y así lo plantea el documento del IESALC, es que los gobiernos deben de contar con planes de estímulo para la educación superior. Es decir, así como hay una preocupación por los temas fiscales, por los temas de recuperación económica, estos deben de contemplar a la educación superior como parte de ello. Es decir, sin un estímulo decidido a la educación superior, difícilmente saldremos de la crisis económica y social que va a seguir al COVID. Entonces, las universidades, hay que decirlo, son fundamentales en la recuperación económica y en la reconstrucción del tejido social, ¿no? Entonces, se requiere forjar consensos nacionales para una estrategia de fomento, de recuperación, de innovación en la educación superior y dotarlas de un entorno normativo y claro para que la reapertura de aulas genere seguridad. Y bueno, en eso también pueden participar, junto con la cooperación internacional, los organismos que nos dedicamos a hacer lineamientos, recomendaciones, tenemos, digamos, y hemos desarrollado también recomendaciones para la vuelta y la reapertura de los centros educativos. Y por su parte, las instituciones de educación superior pueden anticiparse a una suspensión de larga duración, centrando sus esfuerzos en asegurar la continuidad formativa, garantizar la equidad, generar mecanismos de gobierno, de monitoreo y de apoyo que sean eficientes, también diseñando medidas pedagógicas para evaluar
digamos, los procesos de aprendizaje, para proveer mayor apoyo allí donde se necesita. Estoy pensando en particular en las y los estudiantes que se encuentran en desventaja por los temas que mencionábamos al inicio, o por patrones, digamos, y roles sociales, como los roles de género, por ejemplo, que también, digamos, ahuyentan a un cierto, bueno, a la mitad de la población mundial hacia otro tipo de disciplinas que no suelen ser construidas socialmente como de un sexo o del otro. Entonces, bueno, me parece que también es una oportunidad para que las universidades documenten los cambios pedagógicos que han introducido, cuáles han sido sus impactos y aprender, en definitiva, de las lecciones que deja hoy la digitalización, la hibridación, el aprendizaje ubicuo, continuo, y promover una reflexión interna sobre la renovación de nuestros modelos de enseñanza y de aprendizaje, con base en algo que nos ha demostrado hoy la crisis y que tiene que ver con que el aprendizaje se da a lo largo y a lo ancho de la vida. Es decir, no es solamente para un grupo de edad, en el caso de la universidad no es solamente para las y los jóvenes, habemos más personas involucradas en el desarrollo de las universidades, y tampoco es solamente el aprendizaje en un espacio, no solamente en el aula, no solamente al interior de los muros de la universidad, sino en distintos espacios y en interacción con distintos grupos. Entonces, bueno, eso sería un poco el panorama y las recomendaciones, Marcela, decir que la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 justamente captura el compromiso de los países por garantizar una educación que sea inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas con oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, bueno, por ahora eso. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Estuviste bien ajustado al tiempo, por eso no te avisé, porque vi que ibas concluyendo. Entonces, nos dejas un contexto bastante claro de lo que está pasando en el mundo, en Latinoamérica en particular, donde algunos de estos procesos digamos, de profundización de algunas inequidades se han hecho más presentes en nuestras geografías, ¿no? En nuestro continente. Entonces también hiciste ver los impactos no solo en los procesos formativos, los procesos de enseñanza-aprendizaje, también en el ámbito de cómo hace la investigación, la vinculación con el medio, todos los roles, todas las misiones, ¿no?, que las universidades tienen en el contexto de su participación en la sociedad. Muchas gracias por esta presentación de contexto, y quisiéramos ahora entonces dar la palabra a nuestros rectores. Hemos invitado a 3 rectores de universidades chilenas que representan contextos universitarios, entornos universitarios bien distintos, y que justamente creemos que esa va a ser la riqueza de esta conversación, porque obviamente cada uno de estas universidades está viviendo y está adaptándose a esta pandemia y proyectando cómo esto va a ser en el futuro, de modo efectivamente también acoger algunas de las recomendaciones que tú comentabas. Vamos a darle la palabra, vamos a presentar primero a María Olivia Recart, que es rectora de la Universidad de Santo Tomás y además exalumna de nuestra Universidad de Concepción, así es que estamos muy contentas, doble alegría de tenerla en este panel que organiza, de este seminario que organiza también la red de exalumnos Alumniudec. María Olivia, tus 10 minutos para tu perspectiva y las reacciones a esta contextualización que nos hace Carlos del impacto en la educación superior de esta pandemia. Muchas gracias, Marcela. Me haces como así. Cuando me queden 2 minutos me hace así. Gracias. Saludos a los rectores, al rector Guzmana, al rector Saavedra, muchas gracias, a la comunidad que nos escucha. Y bueno, feliz de estar en mi ciudad. Como digo yo, si esto fuera en el tiempo real, estaríamos, ¿no es cierto?, habría ido a Concepción, podría haber visto a mi mamá, como digo yo, y a mi hermana. Yo soy penquista de alma, soy regionalista acérrima y feminista, ni siquiera convencida, feminista. Me declaro todas esas cosas siempre al principio para que no haya ninguna equivocación con respecto desde dónde hablo. Somos muy pocas las mujeres rectoras en Chile, creo que es un lugar, es un espacio que hay que ocupar, y son muchas académicas en las universidades. Y el techo de vidrio está ahí,
está. Yo entré por otro lado, no hice carrera académica, estoy a cargo de una gran universidad, la Universidad Santo Tomás, que está desde Arica hasta Puerto Montt, con sedes regionales, 13 sedes regionales, así que sabemos también mucho sobre regionalización, regiones y distintos contextos, no solo desde el punto de vista del COVID, sino que también desde el escenario regional. Pasemos a la primera lámina. Quiero hacer un disclosure antes de empezar. Yo hice la presentación, entonces yo me equivoqué, no la hizo nadie por mí, yo me equivoqué y aquí cuando hablamos de la revolución tecnológica, desde el año 2000 más o menos estamos en la quinta revolución tecnológica, lo miré recién y me di cuenta, que de pura paga que hice ayer, y la primera es la revolución industrial, la siguiente la del vapor y la del tren, la tercera es la del acero, la ingeniería pesada y la electricidad, después viene la del petróleo, la del automóvil y la producción en masa, y después la revolución de las telecomunicaciones y las tecnologías de información. Y esa es la que estamos viviendo la quinta revolución tecnológica. Súper importante porque la revolución tecnológica no es lo mismo que lo que necesitamos hoy día, que es una tecnología que nos revolucione, una tecnología que nos acompañe en el proceso educativo. Y lo que nosotros estamos viendo hoy día es el albor de ese cambio. ¿Cuál es la tecnología que, cómo vamos a estar hablando? Yo de nuevo voy a poner a mi mamá me mata, si me está escuchando me mata, porque hacemos Zoom con ella y me dice, usted no se da cuenta lo que esto significa. Tengo una hermana en Nueva York, una hermana en Concepción, una hermana en Santiago, yo, mi mamá, y dice, ustedes no se dan cuenta, ¿cómo es tan normal? Bueno, para nosotros esto es normal. ¿Qué es lo que nos va a sorprender a nosotros? ¿Qué va a acompañar a los estudiantes del futuro? Pásame a la próxima, por favor. Y hemos estado aprendiendo en las universidades mientras avanzamos. Esto no ha sido planificado. Muchas habíamos dado paso, teníamos el LMS, los Moodle, los Canvas, las aulas virtuales, etcétera, y ocupábamos vagamente, ¿no es cierto?, un Teams. Nosotros teníamos el Teams instalado en el cloud, habíamos migrado, habíamos hecho hartas inversiones, producto básicamente del estallido social, pero también por necesidades de crecimiento y de afiatar la infraestructura. Y si en términos sociales o en términos, yo quiero decir, hoy día, desde el punto de vista de ¿qué es lo que es humano hoy día? ¿Qué es la humanidad? La humanidad es equivalente a resiliente. Pero esa resiliencia se demuestra porque vamos 2 pasos adelante y 1 paso atrás. Las cuarentenas se ponen, se sacan, volvemos a tener cuarentena, los comportamientos del virus, aprendemos una cosita por acá, por allá, ahora sabemos que no se contagia uno tanto tocando cosas, que sí, que no sé cómo se dice en castellano, dice airborne, o sea, que flota en el aire, que depende del tamaño, etcétera, etcétera. Los comportamientos humanos, a pesar de que hay restricciones, hay gente que sale contagiada. Entonces, tú dices, mira, y después estamos hoy día pensando en cómo vamos a abrir. Y mirando los países, ¿no es cierto?, del hemisferio norte, uno dice, chuta, no, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es el segundo brote? ¿Cuándo viene? Y en las universidades la pregunta es, ¿qué está pasando? Y Carlos lo mencionaba, la docencia, la investigación, el posgrado y la vinculación con el medio. Son 4 ejes de la actividad universitaria que se han visto impactados por la telepresencialidad y además por el COVID, porque hoy día yo no sé si estaría dispuesta a sentarme en una sala hasta que no haya vacuna, a sentarme en una sala sin ventilación natural, con aire natural, con 10 personas más, con el riesgo de contagiarme. ¿Cómo va a ser este mundo del futuro? ¿Cómo va a ser este mundo entre ahora y la vacuna y después de la vacuna? Cuando la vacuna llegue ya vamos a haber cambiado, ya vamos a haber instalado prácticas nuevas. Yo quiero hablar un poco, y a mí lo que más me llama la atención es que en los momentos de crisis aparecen los liderazgos, y aparecen liderazgos súper importantes e interesantes dentro de las organizaciones, y no son solo liderazgos desde el punto de vista de los voluntariados, de ayudar, no, aparecen estos liderazgos que empiezan a pensar en las instituciones, docentes en el aula que empiezan a hacer cosas nuevas, que empiezan a usar la tecnología de otra manera, los apoyos psicosociales que se empiezan a hacer online, los psicólogos que empiezan a montar cosas, y tú empiezas a ver cómo este ambiente en el plano como de la innovación, como la innovación abierta, empiezas a ver cómo hay un ambiente fecundo para que
sucedan cosas distintas y hay gente que lidera esto, hay equipos que lideran esto y la universidad está llena de esas oportunidades que yo creo que las hemos visto en un escenario donde es mejor, ay sí, pero cuesta mucho, o sabes que la burocracia, hoy día esas cosas están moviéndose. La próxima, porfa. Creo que además el proceso tiene muchas más preguntas que respuestas. ¿Cómo aprenden los estudiantes de hoy? ¿Cómo van a aprender los de mañana? ¿Cómo evaluamos en el marco de los cambios curriculares? Todas las universidades hacen cambios curriculares y cambiamos el currículum aquí, adaptemos, no. ¿Y la evaluación cambia? ¿Ha cambiado en ese marco de revisión curricular los procesos de evaluación? Hay un ejemplo que me parece súper simpático. Yo he estado leyendo mucho lo que están haciendo las universidades en Europa y en Estados Unidos con la evaluación. Hay un profesor en una universidad de Estados Unidos que empezó su semestre, hace un año atrás, y le dijo a los estudiantes, esto es lo que yo voy a evaluar a fin de año. La prueba va a tener estas preguntas, y esto es lo que yo les voy a enseñar en el semestre. Los profesores de la facultad se escandalizaron, pero ¿cómo? ¿Te estás dando las pruebas? Pero yo quiero que aprendan. Y yo quiero que ellos sepan qué es lo que les voy a evaluar. Y no es la rúbrica, no estoy hablando de la rúbrica. Y la diferencia de evaluar el aprendizaje o evaluar para el aprendizaje. Y yo creo que hoy día la telepresencialidad nos pone un signo de pregunta con respecto a esto. Y quiero detenerme acá en cuáles son las competencias del futuro y cuál es el modelo que nos permite desarrollarlas. Porque las competencias y las habilidades que vamos a desarrollar con la telepresencialidad naturalmente van a ser parte de la sociedad del futuro. Nosotros no somos los únicos que estamos cambiando. La medicina está cambiando. Hoy día, nosotros en Santiago, yo vivo en Santiago hoy día, y que estamos en cuarentena desde el, no sé, 20 de mayo, el 15 de mayo, sin salir. Si uno va al doctor online. Y la medicina es telepresencial. Y el doctor dice, tócate aquí, ¿qué es lo que sientes? A ver, camina, respira, tómate no sé qué. Uno hace el examen. Nuestros estudiantes tienen que aprender eso hoy día. En los colegios, y Carlos lo dijo, pero en los colegios, el tema hoy día, está bien, pues, vamos a perder conocimiento, pero vamos a ganar en habilidades, los niños en la casa, ayudando, en otros contextos, entendiendo otras cosas, conversando en la familia. Tenemos un montón de cosas acá que son más preguntas que respuestas. Yo creo que es muy pronto para decir si esto funciona o no, y estamos estudiando el tema y observándolo. A la próxima, por favor. Quiero terminar con plantearnos, alguien al principio, Carlos, dijo, bueno, ¿y cómo va a ser el futuro? Yo creo que el futuro va a ser de blended learning, que es una mezcla. Y en esa mezcla, no es solo lo telepresencial lo que tiene que cambiar, sino que tiene que cambiar lo presencial. No vamos a seguir haciendo clases como hacíamos clases, y yo solo me voy a dedicar a la docencia, al proceso de enseñanza-aprendizaje, para no entrar a la investigación, el posgrado y la vinculación con el medio, que también cambian. Pero en el blended learning, un profesor, yo no creo que vaya a hacer la misma clase que hacía en septiembre del año 2019. Porque va a haber pasado mucha agua bajo el río. Ese profesor, esa profesora va a haber aprendido mucho. La formación docente va a pasar a ser importante. Y además, la colaboración entre instituciones. Conversábamos con el rector Saavedra hoy de la tarde sobre las oportunidades de colaboración entre las instituciones. Este es un mecanismo que hace un año atrás, chuta, tengo que ir a Conce, en la U de Conce, y yo soy la Universidad de Santo Tomás, y qué va a compartir. Ahora todo lo contrario, uno está dispuesto, porque estamos todos aprendiendo. Y entender que no lo sabemos nos hace mucho más abiertos a ser vulnerables. Y yo creo que eso es un aprendizaje para las instituciones de educación superior, que en general son centros de conocimiento y que no muestran vulnerabilidad en el conocimiento porque lo saben todo. Yo creo que no sabemos lo que está pasando, y entender eso como un proceso organizacional nos hace abiertos a un poquito investigar un poco más entre nosotros. Carlos lo dijo claramente, la brecha de conectividad. Si ya sabíamos de la inequidad con respecto a la distribución del ingreso, nosotros que tenemos sede de Arica, Puerto Montt, yo les puedo decir que la inequidad de conectividad es enorme. Las áreas iluminadas y no iluminadas en la ruralidad, nuestros estudiantes tienen muchas veces, muchas ciudades, recorren hora y media, 2 horas para llegar a la universidad, viven en zonas rurales. 50% de los estudiantes en Concepción, por ejemplo, son de fuera de la comuna de Concepción,
se trasladan distancias largas, y hay zonas completas que no están iluminadas o que no alcanza la iluminación de la señal para conectarse a este nivel. Y por lo tanto, aunque uno les pase chip, no llegan. Y yo diría que la última cosa que quiero hablar, y ustedes leen el resto, pero el usar los datos. Y creo que usar datos es fundamental. Imagínense lo que significa usar los datos para crear escenarios de apoyo o de aprendizaje individuales, porque sabemos cómo los estudiantes van avanzando, los podemos pesquisar, ayudar, devolver un conocimiento que no adquirieron, hacer pruebas que son pruebas del mismo rango, ¿no es cierto?, de efectividad de la medición del contenido, pero que están preparadas para estudiantes que van en niveles distintos de sus procesos o que aprenden de manera distinta. Aprenden de memoria, aprenden visualmente, son más abstractos, son más humanistas, etc. Y podemos compartir mucha más información para investigar. Yo creo que este contexto de hoy día, yo, estoy feliz de rectora, y además, que como si a alguien le importara, pero lo digo porque el momento en que me tocó ser rectora es un momento de cambio profundo de este segmento de las universidades. Si no cambiamos ahora y no somos capaces de subirnos a este carro de esta quinta revolución tecnológica, vamos a haber fallado. Y me encanta ese desafío. Creo que si adoptamos esto desde ese desafío es una oportunidad enorme. Así que muchas gracias. Eso es. Exactos 10 minutos. Excelente, María Olivia. Muchas gracias por tus reflexiones, súper interesante. Yo creo que planteaste muchos de los temas que se están preguntando los integrantes de la comunidad, de las comunidades académicas, que están mirando esto como tiempos complejos, pero me encanta tu mirada positiva y optimista respecto de que podemos sacar muchos aprendizajes de aquí y a lo mejor hacer un proceso de transformación que mejore el sistema en su conjunto. Así que muchas gracias. Vamos a dejar ahora al rector José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes es una universidad privada que además de los procesos formativos, hace mucho en investigación y en vinculación con el medio, así es que rector Guzmán lo dejamos con sus 10 minutos para que nos cuente también las perspectivas desde su propia realidad universitaria y en los distintos roles, ¿no es cierto?, que la universidad cumple en la sociedad. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Marcela, por la invitación, y muchas gracias al rector Carlos Saavedra, y también me alegro mucho de poder compartir esta mesa con María Olivia y con Carlos Vargas, que tuvo una presentación sumamente interesante. Yo quisiera brevemente, en 30 segundos, referirme a la coyuntura, quizá un poco más, pero yo me quedo con, digamos, con 3 palabras que yo creo que son importantes. Antes de eso, en la diapositiva anterior, por una parte, Carlos mencionaba, yo creo que un tema importante como para cualquier análisis, el tema de la brecha. Yo creo que efectivamente las realidades, los modos en los cuales las universidades han reaccionado frente a esta situación, tienen mucho que ver, digamos, con los alumnos a los cuales están sirviendo. Por lo cual la mirada que pueda tener yo puede ser probablemente muy distinta a la que pueda tener la rectora Recarto o el rector Saavedra. Hay una cuestión de brecha que es sumamente importante y por lo tanto cualquier cosa que yo pueda decir tiene un cierto sesgo digamos, desde la atalaya del cual yo he estado mirando esta situación. Y yo creo que esa brecha es muy preocupante y tenemos que enfrentarla. Hay una brecha de una naturaleza distinta a la que a lo mejor teníamos en mente hace un año, porque efectivamente la brecha digital de alguna forma se solucionaba con el hecho de la presencia de nuestros estudiantes en el campus, pero eso hoy día ya no es posible. La segunda palabra que me gustaría como introducción y para análisis de coyuntura es el tema de la resiliencia, que me parece que María Olivia tomaba también, término de cómo han reaccionado las comunidades universitarias frente a este gran desafío. Y la verdad que yo me he sorprendido mucho por la flexibilidad, por el esfuerzo, por el compromiso, porque los profesores en este semestre han trabajado 24/7 para aprender cosas nuevas, para hacer las cosas distintas, para servir a sus estudiantes. Y eso es una sorpresa porque, digamos, el estereotipo del profesor universitario es más bien el que está en lo suyo, de que no quiere que lo molesten, pero aquí se ha visto que frente a un desafío, frente a esta necesidad de servir a los estudiantes, de sacar adelante
sus tareas como docente o investigador, se han puesto a la altura y han respondido maravillosamente, y eso yo creo que es una cosa sumamente valiosa. Y después también el tema del aprendizaje, al cual ya me voy a referir más adelante. Y finalmente, una cosa que a mí me preocupa y que es necesario tener como en cuenta en este contexto es el tema de que vamos a ser, ya somos, y vamos a ser un país más pobre. Entonces el desafío de lo que viene por delante es un desafío de poder hacer más con menos. Y ahí es donde vienen la dificultad y los desafíos importantes. La siguiente diapositiva. Yo creo que de alguna forma esta pandemia que hoy día estamos viviendo apura un fenómeno que ya estaba en marcha, un cambio cultural importante, unos cambios tecnológicos sumamente importantes, cambios demográficos que estamos viendo y que hoy día, además del movimiento de las personas físico, la inmigración propiamente tal, hay un movimiento, digamos, virtual. Estamos en un mundo que es más líquido y en el cual, como antes decía, las brechas son importantes. Se ha perdido un poco, en muchos sentidos, las nociones de tiempo y espacio. La gente se está moviendo, sea en forma presencial, quizá en este tiempo de pandemia menos, pero hay un fenómeno migratorio muy fuerte en los últimos años. Y hoy día también hay una migración, digamos, virtual, que también me parece que es muy importante. Y en este contexto yo quería un poco analizar muy brevemente la situación actual en términos de cambio cultural, cambio tecnológico y cambio demográfico. En relación a la siguiente, por favor. En relación a los estudiantes, aquí puse simplemente una diapositiva que habla de la migración en Chile, pero los alumnos son distintos a los que eran hace un tiempo. Hay un cambio en las procedencias, hay una gran diversidad de costumbres, y eso quizá todavía no lo vemos con demasiada fuerza en el sistema universitario chileno, pero es un fenómeno que va a ir creciendo con mucha fuerza en los años que vienen, y por lo tanto tenemos que pensar, a la hora de pensar en cómo va a ser la universidad del futuro, pensar en primer lugar, partir por la idea de cómo son los estudiantes que van a llegar en el futuro. La siguiente, por favor. Y también está el tema que mencionaba María Olivia, y que es un fenómeno que a lo mejor hace un año veíamos como un fenómeno sumamente desafiante, que es el crecimiento de la educación online en otras partes del mundo, y que vemos que es una cosa que tiene muchísima fuerza, y eso es una cosa que viene al sistema universitario para quedarse, haciendo la salvedad y con el caveat que antes mencionaba de las brechas. La siguiente, por favor. Yo creo que también es muy importante en esta situación de contexto, hemos hablado un poco de la demografía, pero también quiero hablar del mundo laboral y de la revolución tecnológica que mencionaba la rectora antes de mí, y cómo las máquinas en muchos sentidos están reemplazando y van a seguir reemplazando mucho trabajo, y cuál es el contexto que tenemos que darle a los alumnos en términos de plan de formación, en términos de creatividad, en términos de preparación para poder hacer aquello que las máquinas no son capaces de hacer. La siguiente, por favor. Me parece que la universidad, un poco teniendo en cuenta los tres elementos que antes mencionaba, que son por una parte el cambio tecnológico, los cambios demográficos, los cambios culturales, la universidad tiene que hacerse cargo de estas funciones, de estas tareas que se esperan de ella. Y entonces, el tema es cómo afecta el cambio que estamos viendo a la universidad en la cual trabajamos. Y me pareció que era interesante, voy a referirme brevemente a estos 5 puntos. La siguiente, por favor. En relación al debate de la sociedad, sobre la sociedad, yo creo que hay un tema muy importante digamos, siempre se ha dicho que la universidad es la conciencia crítica de la sociedad, es la que está leyendo lo que está pasando, la que se anticipa, la que fomenta el debate, y estamos en estos momentos en una sociedad sumamente líquida y la universidad tiene que estar a la altura, no se puede arrinconar. Yo creo que eso es sumamente importante, tenemos que estar presentando visiones, haciéndonos cargo de los problemas, haciéndonos cargo de estos problemas en la investigación, de manera que la investigación sea muy relevante, y después también, por supuesto, en lo que le entregamos a nuestros estudiantes. La siguiente, por favor. Y quisiera seguir analizando estos temas, y yo creo que en términos curriculares, aquí hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta
para lo que viene por delante. El currículum va a cambiar, como se anticipaba, las habilidades que los estudiantes necesitan son quizás distintas, el tema de la flexibilidad, de la creatividad es una cosa que viene, que resulta muy importante, y yo creo que aquí nos desafían en muchos sentidos lo que está pasando en términos de cambio curricular, que resulta muy importante. En Chile las carreras universitarias son sumamente rígidas, estructuradas. Uno estudia 5 años Derecho y tiene una serie de cursos y se viene haciendo exactamente igual desde hace mucho tiempo. Y uno tiene que pensar si eso es necesario, si es lo que los estudiantes necesitan en los años que vienen, cómo va a ser el mercado laboral y cómo nos adaptamos como universidades para formar a nuestros estudiantes para que en esta sociedad que les toca vivir puedan desempeñarse de la mejor manera posible. Y en ese sentido hay un contrapunto entre educación muy especializada y educación más general, que yo creo que es importante analizar y que en Chile hace algún tiempo se discutía de esto, hoy día se ha discutido menos. Por ejemplo, el experimento de la Católica del college, hay que ver cómo, o modelos análogos en términos de educación, si tiene que ser más general o menos general, y eso lógicamente. El tema de la educación cívica, que resulta muy importante, porque en el fondo tenemos que ayudar a nuestros estudiantes o reflexionar con ellos acerca de lo que está pasando en la sociedad y cuáles son las claves de interpretación y cómo van desarrollando ellos sus propias claves de interpretación. La siguiente, por favor. En materia de investigación, yo creo que aquí hay muchos desafíos y yo creo que pasan, digamos, sobre todo por la integración, por la interdisciplina. Estamos frente a problemas muy complejos que una sola disciplina no es capaz de discernir, y resulta un gran desafío, y los que trabajamos en la universidad lo tenemos súper claro, que la interdisciplina es una cosa muy difícil, pero necesariamente los problemas sociales que estamos enfrentando son totalmente multidisciplinares. Si uno toma el COVID, por ejemplo, hay temas de salud pública, hay temas de economía, hay temas de derecho, hay temas de... y en el fondo uno quiere solucionar un problema, tiene que tener elementos de juicio, y en ese sentido la investigación tiene el gran desafío de ser capaz de que gente de distintas miradas pueda enfrentar los mismos problemas. La siguiente, por favor. Y en este sentido quisiera ir redondeando. La universidad creo yo que es muy importante como un lugar en el cual la gente se encuentra. Y este es el gran valor agregado. Si uno piensa en el conocimiento, piensa en la forma en las cuales el conocimiento se lleva a cabo, se entrega, eso puede cambiar el modo de entregarlo, pero el hecho de que hay un lugar donde la gente se junta a conversar, los estudiantes, los investigadores, las distintas instituciones, es una cosa que hay que reforzar mucho, y en este sentido el valor de la universidad como un nodo, un punto en el cual la sociedad se junta a conversar y a analizar acerca de lo que viene por delante. Entonces yo creo que una de las reflexiones importantes para el futuro, y con esto termino, es el tema de cuál es el valor agregado que la universidad entrega a la sociedad en este momento. Y eso es una pregunta que es difícil de contestar, que no sabemos la respuesta. Y la segunda pregunta que a mí me parece interesante es el tema de cómo tiene que ser la institucionalidad. Carlos aludía a cómo facilita el gobierno las políticas públicas para que los cambios que vienen se puedan desarrollar de manera adecuada, y hay desafíos en el ámbito de la acreditación, desafíos en el ámbito del financiamiento, desafíos en el ámbito del fomento de la colaboración, que son cosas importantes que hay que pensar para que el Estado realmente apoye en este proceso de cambio que nos permite enfrentar esta situación que va más allá de la pandemia, pero que la pandemia ha acelerado. Muchas gracias. Excelente, rector. 10 minutos exactos también. Han estado súper ajustados a los espacios. Muy interesante. Este es el Club de los Mateos, el Club de los Mateos. Muy bien. Vamos a ver si nuestro rector es igual de Mateo. A ver, le vamos a dejar alta la vara aquí en cuanto a la disciplina. Muy interesantes las reflexiones, rector Guzmán, respecto de los distintos roles que las universidades están llamadas a jugar en este contexto y en distintos entornos, ¿no? Que efectivamente creo que los 3 rectores que tenemos aquí representan realidades muy distintas de las comunidades universitarias, y por lo tanto
todas estas reflexiones son muy complementarias, muy convergentes, y obviamente muy valiosas para todos quienes están hoy día participando. Tenemos ya más de 300 personas conectadas. Agradecemos a todos la presencia y el interés que despertó esta conversación en el mundo de las universidades, y también a quienes no están en las universidades, que también se interesan por este tema. Vamos a dejar entonces ahora al rector Saavedra, rector de la Universidad de Concepción, quien nos va a compartir sus reflexiones de cómo la Universidad de Concepción está, digamos, adaptándose a estas condiciones de la pandemia, y cómo también su visión de cómo se proyecta el futuro en términos de si estos cambios son una tendencia o van a ser una nueva realidad, ¿no? que va a marcar el futuro de la educación superior. Así que, rector, bienvenido a su casa. Está con el micrófono en silencio. Ahora sí. Eso, muchas gracias Marcela. Muchas gracias también a Carlos, a María, a Olivia y a José Antonio por aceptar esta invitación de Alumni UDEC a este encuentro semanal. Y yo primero, antes de comenzar, también una pequeña introducción como José Antonio. La invitación al título de la conversación del día de hoy día acerca de la mayor transformación de la educación superior en la historia. Creo que es importante detenernos levemente en este punto, porque realmente lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un proceso de adaptación o de adecuación, ¿no es cierto?, a las exigencias que hemos tenido desde el exterior por la situación que estamos viviendo. La pregunta es cómo esa adaptación y adecuación la transformamos o permitimos que sea una transformación y algunos de los elementos que aquí construyamos permanezcan en el próximo tiempo. Así que vamos a la siguiente, por favor. La pregunta es si el contexto que estamos viviendo actualmente está solo asociado a la crisis sanitaria, y tal como se ha mencionado previamente, no es solo la crisis sanitaria lo que estamos observando que motiva el cambio, la transformación en la educación superior a nivel global. Hoy día las tecnologías, las tecnologías permiten ofertas globales de formación en línea, a veces a costos que no estábamos acostumbrados, y incluso con ofertas abiertas para personas que buscan simplemente el crecimiento, ¿no es cierto?, personal, profesional, a partir de esas ofertas. A nivel global también tenemos que reconocer que existen recursos financieros limitados para cubrir toda la demanda de educación superior, y lo hemos vivido en nuestro país, y a nivel global sabemos cuáles son, ¿no es cierto?, los movimientos por una educación superior universal o una educación superior acotada a quienes la puedan financiar o a las condiciones, ¿no es cierto?, socioeconómicas de la familia. Al mismo tiempo, pienso que el sistema de educación superior tiene una demanda creciente por una educación superior para toda la vida. No es una educación superior que termina en la obtención de profesiones, posgrados o postítulos, sino que la apertura de las personas a mantenerse en procesos de formación durante toda la vida. Al mismo tiempo, si bien existen cambios tecnológicos relevantes, ¿no es cierto?, transformación digital es algo que hemos escuchado desde hace mucho tiempo, pero no había generado una transformación definitiva en el sistema universitario global, más bien alcances de tipo marginal. Entonces, ¿por qué? Porque al interior de nuestras organizaciones, hay que decirlo de esa forma, ¿no es cierto?, existen estos silos organizacionales que muchas veces limitan la colaboración y la sinergia entre las disciplinas, entre las áreas de conocimiento y a veces también entre las instituciones. Al mismo tiempo, existen resistencias para modificar las formas en que enseñamos, cómo nos adaptamos, cuánto hemos incorporado, ¿no es cierto?, estas nuevas tecnologías a las transformaciones. Normalmente estamos disponibles a modificar nuestras clases, pero no necesariamente la forma en que realizamos estas clases. Y esta crisis sanitaria nos ha obligado y nos ha movido a esta transformación, ¿no es cierto?,
simultánea, tremendamente amplia. La siguiente, por favor. Entonces, en este contexto, en las universidades, hemos tenido que generar un cambio tremendamente vertiginoso que permita adecuar, ¿no es cierto?, estas necesidades, obligados a desarrollar cuidado y salud y seguridad de las personas, servicio a los estudiantes y políticas de retención. Hemos abordado políticas laborales, trabajo a distancia, continuidad de los servicios universitarios generales, el impacto en las políticas de investigación. Nos hemos concentrado en comunicar adecuadamente tanto interna como externamente. Hemos ampliado radicalmente las capacidades tecnológicas para llevar estas actividades de docencia y continuidad de las actividades educativas en forma masiva, ajustes presupuestarios, también la necesidad de planificación flexible en escenarios dinámicos y también siempre, ¿no es cierto?, desde las universidades con servicio y aporte público, es la contribución a las políticas públicas y acompañamiento a la comunidad en este tiempo. Es difícil imaginar otras instituciones que hayan tenido que someterse a un cambio tan radical en un tiempo tan breve en este periodo. Así es que en ese sentido pienso que tenemos que estar orgullosos, tremendamente positivos del cambio que ha generado, ¿no es cierto?, o nos hemos visto obligados a implementar a partir de las exigencias del medio. El siguiente, por favor, la siguiente. En este quiero dar a nivel de ejemplo qué hicimos. Nosotros imaginábamos este año algunas pocas asignaturas en forma en línea. Hoy día tenemos 5.291 asignaturas en línea entre pre y posgrado operando con un promedio de la última semana de un 91% de conexión. Un altísimo número de asignaturas y una altísima respuesta. Se capacitó en un tiempo breve a más de 2.000 académicos y ha habido acompañamiento a cientos de estudiantes en este proceso de transformación y ha habido que generar una selección adecuada de tecnología y estrategias de enseñanza-aprendizaje que permita también la integración de plataformas. La siguiente. Entonces, en este esquema, adicionalmente, lo que comentaba, hemos desarrollado aportes a la sociedad. Son más de 40 iniciativas en este caso, de las cuales estamos en algunas tremendamente orgullosos. Hoy día se dio a conocer la aprobación definitiva del primer ventilador del programa Respira Chile, que es una asociación entre ASMAR y la Universidad de Concepción. A modo de ejemplo, la telemedicina y los laboratorios son otros ejemplos similares. La siguiente. Entonces, la pregunta es, en este contexto, efectivamente, puede aparecer precipitado o muy temprano, ¿no es cierto?, imaginar este nuevo modelo que puede surgir en educación superior a partir de esta crisis, esta ecuación, evolucionando hacia transformación. Sin embargo, estamos obligados a mirarlo incluso desde este momento. ¿Por qué? Porque, como indicaba, tenemos en este periodo un sector académico muy alto que ha incorporado una experiencia de uso de plataformas. Hemos tenido grupos tremendamente proactivos a colaborar, a apoyar a quienes menos sabían. Ha habido otro grupo significativo también que ha encontrado oportunidades en la presencia de esta tecnología. Así es que asumimos que un sector relevante del cuerpo académico posteriormente podrá mantener condiciones de trabajo, ¿no es cierto?, si no una evolución totalmente a educación, a enseñanza en línea, sí estos programas híbridos como ya se ha mencionado previamente. Es importante también en este tiempo el avance que se ha logrado en la entrega de herramientas básicas en el diseño de asignaturas, pero no debemos contentarnos con ellos y debemos también avanzar en los procesos de evaluación del aprendizaje, tal como ya se mencionaba. Y este tiempo nos ha mostrado, tal como es este seminario, ¿no es cierto?,
la posibilidad amplia del desarrollo de trabajo en términos de proyectos pilotos para ensayar nuevas modalidades educativas, ya sea internas o interinstitucionales. La posibilidad de establecer proyectos colaborativos en este tiempo, creo que es una oportunidad para ir experimentando cuáles de estas buenas prácticas vamos a mantener en el futuro. Adicionalmente, esperamos que a través de proyectos colaborativos poder ampliar significativamente el espectro de oportunidades de formación para nuestros estudiantes. Simplemente comentarles que aquí estamos trabajando, por ejemplo, en la red de G9, para establecer una comunidad educativa en el ámbito de las artes y las humanidades, permitiendo que los estudiantes completos de G9, los 150.000 estudiantes, puedan acceder a asignaturas de todas las universidades. La tecnología debe estar al servicio en este tiempo de facilitar la interacción entre profesores y estudiantes. Son muchos los desafíos. Vamos a avanzar y probablemente vamos a tener a posteriori modelos híbridos operando. Pero tal como dijo Carlos al inicio, y es algo que hay que decirlo con esa firmeza, para esto se requiere un apoyo estatal decidido a la educación superior en este momento. Hay universidades e instituciones de educación superior que van a desaparecer. Hay otras que van a ser absorbidas o se van a fusionar. Y por lo tanto se requiere ese apoyo estatal para mantener la calidad del servicio del sistema de educación superior que ha construido nuestro país a lo largo del tiempo. No es posible abandonarlo como se ha hecho hasta este momento. Necesitamos garantizar la sostenibilidad de las instituciones, necesitamos garantizar la equidad. Es una oportunidad para la inclusión y para la universalización de los procesos formativos. Gracias. Excelente. Perfecto en tiempo también, rector. Muchas gracias. Para que tengamos ahora un espacio para preguntas, les recordamos que hay en la zona de preguntas y respuestas, estamos recogiendo sus inquietudes para poder hacerlas llegar al panel. Hay varias preguntas, rectores, Carlos y rectoras y rectores, que tienen que ver con ya lo comentaron ustedes, el tema de la brecha digital y cómo la pandemia ha de alguna forma hecho más evidente estas diferencias de acceso, estas inequidades. Entonces, a ver si pudieran muy brevemente comentar cómo ustedes, cómo sus universidades han estado abordando esto ahora en el corto plazo y cuáles son las ideas que proyectan en la medida que estas formas de procesos formativos, estas formas blended o de e-learning se vayan a instalar de forma más permanente. No sé si quiere partir María Olivia. Bueno, me tiro a la piscina, pero yo creo que ahí, y tomando las palabras del rector Saavedra, yo creo que ahí sí que se necesita de un apoyo del Estado, o sea, las licitaciones del espectro 5G, bueno, tú sabes mucho más de esto que yo, Marcela, así que, pero aquí las políticas del Estado con respecto a la iluminación de Chile tienen que ser masivas. Y hoy día, para dar igualdad de oportunidad y para incluir, no podemos discriminar desde el punto de vista del modelo de eficiencia en la asignación del espectro. Y creo que ahí tenemos que dar el salto, Entonces el primero es ese. Yo creo que el segundo, Carlos también habló un poco de las condiciones materiales, ¿no? Es súper difícil, entonces este modelo blended no implica necesariamente que la gente tenga que tomarlo de su casa, porque el blended tiene sincrónico y asincrónico, que lo estamos usando todo hoy día, o sea, tú dejas las clases grabadas, la gente puede ir a repasar. Nosotros incluso estamos haciendo una cosa que es re interesante, que permite separar el audio de las presentaciones en las grabaciones, que es una app que la ponemos a disposición. Entonces los estudiantes que no tienen mucha señal bajan la presentación y el audio lo escuchan separado, para que no pese tanto. Y eso te permite que tú lo tomes de distintas partes, pero obviamente el blended implica que tú puedes ir a conectarte a la sede. Tú podrías estar en una sede, en la sala informática, tomando una clase
sincrónicamente y la clase está sucediendo ahí al lado. ¿Por qué no? No es Yo creo que el campus es mucho más rico en algo que dijo José Antonio, que es esta interacción azarosa entre personas que tienen un interés común, que es aprender, investigar, discutir, reflexionar. Y eso que se da en este cambio, en este intercambio de gente que deambula por los campus, eso lo estamos perdiendo hoy día. Y ese es un valor que por eso que yo digo que ir al campus tiene mucho sentido. Y creo que el segundo gran área es el tema de los equipos. Porque, bueno, yo con anteojos, aquí las 3 mujeres con anteojos, totalmente piti, o sea, yo no veo nada en mi teléfono. Entonces tengo que agrandar la letra de este porte, entonces una clase, un PowerPoint, lo doy vuelta, o sea, súper difícil, uno necesita un equipo, y muchas veces en las casas los equipos están compartidos entre 4, 5, 8 personas, si es que hay equipos. Y esa es una dificultad, una restricción en la que también existen políticas estatales. Yo estuve en el gobierno del año 2006 al 2010 y instauramos la política de los computadores para los colegios en sexto básico para los mejores estudiantes, que hoy día es una política que ya están dando y todo, y debiera haber alguna política para estudiantes de educación superior, porque tanto en CFT, en IP, como en las universidades, y yo creo que eso contribuye no solo a la telepresencialidad, contribuye a desarrollar habilidades que les van a servir en el futuro y que tienen que ver con programar, tienen que ver con otro tipo de cosas. Así que eso diría yo para empezar. Excelente. Doctor Guzmán, ¿quisiera comentar algo al respecto? Sí, una cosa que es interesante, que es que en el fondo las brechas que antes mencionábamos se producen de formas distintas a las que normalmente entendemos. Yo creo que hay una brecha, por ejemplo, entre Santiago y regiones. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, estudiantes que viven en Bajos de Mena, en unos contextos de mucha pobreza, y sin embargo tienen una conexión de primera categoría y se la arreglan, y si uno lo apoya un poco con becas de conectividad o con otras cosas, salen adelante. Entonces, y también se produce una brecha generacional. Yo creo que los jóvenes que hoy día están en el pregrado tienen una capacidad que a lo mejor nuestra generación no tiene, con naturalidad con los medios digitales, que a lo mejor para los que son mayores de edad son distintas. Entonces se producen unas brechas que a lo mejor no son las que uno normalmente entiende como importantes. Y toma mucha fuerza la idea durante mucho tiempo se habló del alfabetismo digital, y después cayó como una especie de tópico, pero hoy día como que en este contexto como que retoma mucha importancia. Nosotros lo que hemos hecho, hemos hecho un levantamiento de la situación de nuestros estudiantes, hemos repartido, no sé, 500, 600 becas de conectividad, hemos mandado a todos los estudiantes que tenían problemas chips vía Chile Express, digamos, y hemos repartido computadores para los que no tenían, y de manera tal de que todo el mundo estuviera muy conectado. Pero dicho eso, a mí me ha sorprendido muy positivamente el nivel de conectividad, que a lo mejor es propio de Santiago, pero que va más allá del nivel socioeconómico de los estudiantes, que la gente está más conectada hoy día que antes. Yo creo que eso llegó para quedarse, y tenemos que ver cuáles son las lagunas a las cuales todavía hay que llegar con esta nueva capacidad. ¿Rector Saavedra o Carlos? ¿Quién se anima? Breve, o sea, sí, breve en esto. Es absolutamente necesario. La descripción que hacía María Olivia de esta brecha a lo largo del país es impresionante. 56, algo por ciento tiene penetración de internet domiciliaria a lo largo de todo el país. 56 y fracción. Las zonas rurales, ni hablar, y por lo tanto existe una solución que va a estar disponible en 1 o 2 años más para todo el mundo. No quiero hacerle promoción a una compañía, pero estas redes globales de satélites que van a proveer conexión satelital a todo el mundo, en cualquier parte, del orden de $10 mensuales. Entonces, lo que viene es que el país adopte una decisión de iluminar todo el país.
Mi propuesta es muy simple allí desde hace al menos 6 años, es que nos hagamos socios de alguno de estos consorcios y compremos un par de satélites y permitamos la iluminación global de nuestro país. Es absolutamente necesario eliminar esa brecha. Eso nos posibilita a un estadio siguiente de cuestionamiento de esta brecha digital, que son los procesos formativos, el equipamiento, ¿no es cierto?, que tienen que tener nuestros estudiantes. Lo que hace el Estado, por ejemplo, en la básica, cuando les entrega computadores a los estudiantes de los deciles, de los primeros deciles, también se podría hacer al inicio, a la llegada a las universidades que están en gratuidad o equivalente, que tengan beneficios estatales, computadores que les permitan desarrollar sus actividades en las universidades. Hay que ir adoptando decisiones definitivas para eliminar la brecha. Pero también lo que dije abre oportunidades. Hoy día lo comentábamos. Imaginen las personas que tienen que asistir a, no sé, en obstetricia equivalente, que tienen que asistir a 100 partos y tenemos limitaciones en los campos clínicos. Hoy día se pueden grabar, se pueden filmar, 100 con distintos grados de complejidad, de manera que los puedan revisar no solo en la etapa final de su carrera, sino durante todo el periodo de formación y puedan adquirir conocimientos más profundos. Es posible usar las tecnologías en términos positivos. Hay muchos, lo estaba leyendo en los comentarios, efectivamente hay aprendizajes colectivos, inteligencia artificial nos va a ayudar y analítica nos va a ayudar para revisar cómo van los procesos de aprendizaje. Allí necesitamos consentimiento informado de los estudiantes que van a ser sujetos, ¿no es cierto?, de análisis, de estudio y de acompañamiento para mejorar sus procesos formativos. Excelente. Y tuvimos a esos consorcios en la Universidad de Concepción en octubre pasado, rector, ¿se acuerda? En un evento muy interesante sobre el desafío aeroespacial. Por eso no quise decir el nombre, así que... Así es. Y eso se ve... Son varios consorcios. Pero hay un rol importante del Estado ahí. Y sí. Quería preguntarte al respecto, Carlos, tú que has estado mirando la situación de América Latina, ¿cómo ves la posición de Chile y el resto de los países de América Latina respecto a eso? Me imagino que esto es una brecha que está muy instalada en todos los países de la región. Sí, así es. Es decir, la brecha digital, digamos, la observamos en todos los países de América Latina y el Caribe. En algunos países la brecha es mucho mayor y esto tiene que ver con los niveles de desigualdad. Pero me gustaría decir que, bueno, los datos que mencionaba son a nivel regional. En el caso de Chile, un estudio de la OCDE justamente demuestra lo que mencionaba también el rector Saavedra, que en términos de conectividad hay lugares, particularmente rurales y aislados, donde menos del 25% de los hogares tienen algún tipo de conexión, más allá del hogar, ¿no? Eso es digamos, un reto importante. Pero me gustaría añadir que más allá de la conectividad digital, o sea, la posibilidad de conectarse al Internet, a las tecnologías nuevas de la información y las comunicaciones, hay brechas importantes que no se resuelven a partir de la tecnología. Es decir, hay brechas sociales, particularmente de acceso y de inclusión a la educación, y que determinan también el éxito los aprendizajes que puede lograr y construir el estudiantado universitario, ¿no? Estas brechas tienen que ver también, más allá de las nuevas tecnologías, con el acceso, por ejemplo, a bibliotecas públicas de calidad, la posibilidad de aprender en otros entornos. Es decir, creo que las TICs hoy nos resuelven el asunto de la presencialidad para ciertas cosas, para otras no, ¿no? Es decir, particularmente en el caso de asignaturas, de carreras, de disciplinas que son vocacionales, que tienen que ver con la práctica, que requieren de laboratorios, pero más allá de ello, el trabajo de campo que hacemos, el trabajo de investigación bibliográfica en museos, en centros de investigación, en centros culturales, con poblaciones, ese también se ha visto interrumpido, ¿no? Entonces, me parece que es importante decir que sí, la brecha tecnológica hay que acortarla por la promesa que envuelven las tecnologías de amplificar
la oportunidad de acceso a la educación, pero que hay otras brechas también sociales a las que hay que prestar atención, ¿no? Eso me parece importante. Muy bien. Hay varias, estoy juntando preguntas porque hay muchas preguntas, algunas en la sección de preguntas y otras en el chat. Y hay una de ellas que nos hace que, a ver si se animan a una proyección al futuro. Hay alguien que dice, ¿vamos a estar todo el 2020 online? ¿Qué dicen nuestros rectores? ¿Cuál es cómo se proyecta ese futuro cercano? A ver, la pregunta más responsable en este momento es decir que es muy difícil imaginar que podemos volver a un semestre normal en el segundo semestre. Hay universidades en el hemisferio norte que han vivido esta crisis sanitaria desde algunos meses antes que nosotros, y ellos ya decidieron hasta el primer semestre del 2021, el equivalente a nuestro primer semestre, ¿no es cierto? Del 21 ya anunciaron que va a ser así. Por supuesto que nos gustaría encontrar oportunidades de poder regresar, al menos parcialmente. Tenemos una generación de primer año que efectivamente no conoce los campus, no conoce la riqueza de la interacción y esas oportunidades de encuentro, ¿no es cierto? Esos encuentros azarosos que describían son absolutamente fundamentales para desarrollar parte de los procesos educativos. Pero en este minuto no es fácil imaginar que vamos a poder volver sin una vacuna, sin mecanismos de exámenes rápidos, realmente rápidos. Y se necesita generar mayores seguridades que hoy día no tenemos. Quiero, Marcela, además quiero complementar una cosa que es súper importante. La transmisión de los asintomáticos pone en riesgo a la gente de una manera muy inesperada. Entonces, es irresponsable pensar en la obligatoriedad de volver o en no volver, como dice el rector, hasta que no haya una vacuna, porque con cualquier condición de riesgo cercana, personal, es irresponsable exponerse completamente. Entonces, yo creo que este es un tema de salud y de seguridad como un valor ético y en eso las universidades tenemos que dar un ejemplo. ¿Qué más nos gustaría que volver? Pero no podemos ser responsables. Entonces, en el plan retorno, cuando esto suceda, van a haber prioridades. Obviamente los primeros años, obviamente los últimos años que tienen que hacer prácticas, obviamente la gente que tiene que hacer laboratorio, obviamente los docentes que tienen, ¿no es cierto?, tesistas, o los posgrados con doctorado, etcétera. Entonces uno va a tener que acomodar, pero el lleno de lo que teníamos antes no lo vamos a tener hasta que no haya vacuna. Rector Guzmán, ¿cómo proyecta usted el futuro cercano? Me parece que mis dos colegas ya han dicho casi todo. Yo creo que en la misma estamos, digamos, en el fondo se ve muy difícil. Yo creo que está el tema del riesgo de salud que mencionaba María Olivia, y también está un tema de que la gente, tanto profesores como estudiantes, tienen susto. Yo creo que hay un temor grande acerca de la posibilidad de volver, porque ven riesgos, porque hay una cosa objetiva y una cosa subjetiva también, y en ese sentido los rectores tenemos que ser prudentes para calibrar, digamos, la disposición de los profesores y los estudiantes a volver al campus. Yo creo que, bueno, evidentemente hay prioridades, me preocupan a mí muchísimo los estudiantes de primer año, porque en el fondo son como ciegos de nacimiento, están tratando de imaginar un mundo que no han visto nunca, y eso es un problema. Yo quisiera darle prioridad precisamente a ellos, en la medida que se pueda, para que puedan volver a pisar el campo. Pero claro, hay una cuestión de tanto objetiva como subjetiva de salud pública que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, vamos a hacerlo, hay que hacerlo prudentemente, y en ese sentido hay que ser cuidadosos. Tengo varias preguntas aquí, las voy a juntar porque son tres muy similares, de Benedita Santos, tengo también Arturo Lafourcade y Lilian Barraza, que le preguntan a María Olivia, en particular dos de ellos, María Olivia, voy a hacerle esta pregunta a María Olivia respecto de si puedes profundizar un poco más el tema de los métodos de evaluación. ¿Cómo vamos a experimentar, cómo vamos a innovar en los métodos de evaluación con estas modalidades tan atípicas que estamos
usando, digamos, para los procesos de enseñanza-aprendizaje? Yo creo que, bueno, aquí esto da para una charla en sí mismo. Yo no soy experta en evaluación, pero he aprendido mucho y, bueno, alguna vez trabajé en evaluación en mi vida, pero creo que, de nuevo, combinaciones de evaluaciones formativa con sumativa, haciendo recorridos con los estudiantes, separándolo, en el fondo, cuando un estudiante, construyendo los ítems de manera en que tú puedas evaluar cuál es el contenido que tú sabes que el estudiante se te está quedando atrás. Nivelarlo cuando sea tiempo. O sea, en el fondo, la telepresencialidad, confiando en los estudiantes, confiando. Yo sé que la copia es un tremendo tema, hoy día he escuchado a muchos rectores y rectoras que lo discuten, pero tenemos que confiar de alguna manera. No, nosotros obviamente nos encantaría tener un método en que uno supiera que el estudiante está ahí, pero siempre va a haber forma de copiar. Entonces, el desarrollo de la evaluación es muy distinto cuando tú evalúas el aprendizaje, cuando tú evalúas para. Cuando tú evalúas para aprender, lo que tú estás haciendo es ayudar. Estás ayudando al estudiante, a la estudiante, a que vaya contigo a su ritmo aprendiendo. Y eso requiere instrumentos, requiere disposiciones distintas, requiere muchas más evaluaciones, requiere mucho más Big Data o inteligencia artificial, algoritmos que te vayan ayudando en construir esto. Requiere que nosotros nos formemos como docentes, como profesores, para construir las pruebas de manera que midan lo que queremos medir. Porque hoy día hacemos de todo, hay buenas pruebas, malas pruebas. Y yo quiero hacer una cosa, y quiero no quiero ver más después, pero quiero hacer un agradecimiento súper y un reconocimiento enorme a los profesores universitarios. Se han sacado, pero realmente la mugre trabajando. Porque hoy día además son un elemento de contención en el aula. O sea, los estudiantes muchas veces confían en su profe de una manera muy personal. Y llegan con los problemas, no pueden estudiar, hay un montón de situaciones. Nosotros con los estudiantes, especialmente en Santiago, hay muchos que han tenido pérdidas muy cercanas. Estamos viendo el dolor emocional del estrago del COVID y creo que hemos hecho mucho trabajo en muy poco tiempo gracias a los profesores que tenemos, en especial en la Universidad de Santo Tomás, así que yo les saco el sombrero. Muy bien. Rector Guzmán, hay una pregunta aquí que hace Paulina Rincón, que se la voy a hacer a usted fundamentalmente porque la Universidad de los Andes es una universidad que además tiene una clínica. Entonces, y Paulina pregunta, pensando en el impacto de la pandemia va a tener en el comportamiento humano en términos de la distancia física, ¿no? Y cómo eso va a tener impacto también en el mundo de la salud y de la práctica clínica y la formación clínica. ¿Cómo están viendo ustedes digamos, la transformación de la formación, de la práctica en el ámbito de las carreras asociadas a la salud? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que en Chile hemos tenido un privilegio tremendo durante muchísimos años en las carreras de la salud de tener un acceso muy potente a los campos clínicos y por lo tanto nuestros estudiantes de medicina, de enfermería, de odontología, a partir del cuarto año prácticamente no van al campo y se dedican a los campos clínicos. Y eso es una cosa muy buena porque es un arte, una profesión que se aprende haciendo y aprende mirando. Y eso no es común en otros países del mundo. Uno ve que el uso de fantomas, el uso de otro tipo de setting para que la gente aprenda cosas prácticas, es muy común en otras partes, por distintas razones. Entre otras cosas porque los pacientes, en Chile de hace poco tenemos esta ley de derecho del paciente y que eso también ya de alguna forma cambió esto, lo adelantó esto, pero esto va a ser, me parece a mí, cada vez más agudo y tenemos que buscar los modos de buscar modos, digamos, virtuales de aprender muchas cosas en el ámbito de la medicina y de las carreras de la salud, lógicamente los médicos y la gente que está en la Facultad de Educación se resiste un poco porque la experiencia chilena es sumamente rica, pero yo creo que hay que aventurarse por distintas razones, por la cantidad de carreras de medicina, por la escasez de campos clínicos, por razones como esta crisis que ahora estamos viendo. Yo creo que hay un desafío importante de ir virtualizando algunos aspectos de la formación clínica. Yo creo que eso es clave por distintas razones, pero ahora esto lo hace más agudo todavía. Muy interesante.
Carlos, una pregunta que quiero hacerte a ti, hay varias preguntas en esa línea también, en particular una que hace Claudio Jiménez que dice que también hay evidencia de que el exceso de medios digitales produce un retroceso en algunas competencias más sociales, ¿no es cierto?, de comprensión lectora, de relaciones interpersonales, etc. Entonces, hay aquí hay un dilema, ¿no es cierto?, hay una situación compleja de cómo balancear eso y qué más pueden hacer las universidades, y estamos pensando especialmente en aquellos alumnos de entornos socioeconómicos más vulnerables, donde el espacio de socialización presencial, en el espacio de encuentro, como comentaba el rector Guzmán, en la universidad, es también una forma, ¿no es cierto?, de adquirir habilidades más interpersonales. Entonces, ¿cómo ves tú que se va a estar generando esta dualidad de penetración masiva de la educación mediada por la tecnología, con este otro componente que es tan relevante también para la formación integral de los estudiantes? Claro, gracias por la pregunta, es realmente interesante y creo que tiene que ver con el propósito y con el uso que hacemos de las tecnologías y de la conectividad. Ciertamente, como decíamos, hay limitaciones específicas que tienen que ver con estas asignaturas que requieren un practicum, que requieren unas instalaciones específicas, lo que decía yo antes acerca del trabajo que hacemos fuera de las universidades y que es parte del aprendizaje, ¿no? Hay limitantes hoy, no solamente por la conectividad, sino por el confinamiento, y porque hay lugares cerrados a los que no se puede acceder el día de hoy. Pero más allá de ello, yo creo que podríamos pensar en un uso de las tecnologías que fuera más allá de una función importantísima, pero que no es la única de las universidades, ¿no? Que es básicamente la cualificación. Es decir, ciertamente las universidades son los nichos en los que se certifican las competencias profesionales, las competencias laborales, pero no debemos de olvidar que la educación y la educación superior dentro de ella tiene otras funciones igualmente importantes, ¿no? Más allá de la cualificación, como decía José Antonio, son lugares de encuentro, es decir, las universidades también tienen una función de socialización y una función de subjetivación de cómo nos conformamos como personas. Y yo creo que, digamos, podemos utilizar estas conexiones para otras cosas. Hay un informe que publicamos en 2015, que se llama Replantear la educación como un bien común mundial, en el que planteaba la paradoja de que hoy asistimos a la generación más conectada de la historia, con todas las brechas. Hoy tenemos la posibilidad de conectarnos más que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, y sin embargo estamos más desconectados en términos sociales, en términos éticos, en términos comunitarios. Entonces yo creo que esta pausa y este impasse puede ser una muy buena oportunidad para replantearnos esta dimensión cívica. Por ahí había una pregunta sobre la dimensión ética de nuestras profesiones y del quehacer universitario. Excelente. Un gran tiempo para replantearnos muchas cosas, ¿no? No solo a nivel universitario, también esta pandemia nos ha planteado temas en términos de nuestra sociedad, la sociedad que hemos construido. El tiempo se ha pasado volando, nos quedan muchas preguntas, lamentablemente no vamos a alcanzar a cubrir todas. Yo tengo una pregunta para el rector Saavedra y después una pregunta común, que quisiera que pudieran responderla muy brevemente. Rector Saavedra, hay varias preguntas aquí, y yo estuve también leyendo, hoy día justamente salió un reportaje en La Tercera, que mostraba que en un análisis que hizo La Tercera, solo 17 planteles había una especie de fuga de 9.000 alumnos que se habían retirado, congelado sus estudios, fundamentalmente porque la situación socioeconómica de sus familias había empeorado y por lo tanto no tenían acceso y no tenían a lo mejor gratuidad, o no tenían acceso a algún tipo de apoyo. ¿Cómo ve usted, y también quizá como siendo el único rector del CRUCH, que ya emitió un pronunciamiento respecto de la mesa técnica del financiamiento, o no lo ha emitido? José Antonio también. Ah, perfecto. Sabemos que hay una mesa técnica ahí, ¿no? Que ha estado discutiendo el tema de la educación, la integralidad, y que esta pandemia lo que hace es que, bueno, hace más complejo el panorama de
de lo que estaba antes. ¿Cuál es su visión en términos de cómo va a poder nuestro país abordar esta situación en el corto plazo, pero también de una forma un poco más permanente? Bueno, a ver, primero en el corto plazo es absolutamente necesario que las medidas que se están adoptando de apoyo económico, financiero, para distintos sectores de nuestra población, ¿no es cierto?, que absolutamente lo requiere, para las empresas, distintos tipos de empresas también, pero el sistema de educación superior no puede quedar abandonado. Es un valor para nuestro país en su conjunto. Hay una construcción de capital intelectual, de capacidad de innovación, de transformación, que no puede ser abandonado. Y hay universidades que están efectivamente, yo lo dije, no solo en nuestro país, sino a nivel global, hay instituciones que corren serio riesgo de desaparecer. Hay instituciones que van a ser absorbidas. Por lo tanto, se requiere también una atención allí. Y allí, hasta ahora, lamento tener que decirlo con ese énfasis, pero no ha habido ningún apoyo de gobierno a las instituciones de educación superior y se requiere flexibilidad. Y eso es lo que llevó, por ejemplo, al CRUCH, las noticias que leyó hoy día, Marcela, en el sentido de que no hubo un acuerdo entre CRUCH y la Comisión Técnica para firmar un documento en conjunto con el Ministerio de Educación. Se requiere flexibilidad en este momento, de todas las partes. Y generosidad también. Sabemos que si hay apoyos van a ser limitados y tienen que ser focalizados. ¿A quiénes? A los estudiantes que han variado sus familias, han variado su situación socioeconómica, con certeza. Pienso que todas las universidades, de diferentes formas, están entregando soluciones a ellos, tal como entregamos para conectividad, equipamiento y lo demás que ya se ha mencionado. También hay flexibilidad para entregar soluciones allí, pero no basta. Solo en disminución de ingresos de pregrado, hasta el mes de mayo, en el CRUCH eran 200.000 millones de pesos menos que habían ingresado en términos de pregrado. Si extendemos a todas las actividades, imaginamos que, o sea, estamos determinando que son entre 500.000 y 600.000 millones. ¿Se requiere apoyo al sistema de educación superior? Se requiere, de manera de no arriesgar a este capital intelectual que ha construido nuestro país. Sí, es una situación compleja para todo el sistema universitario. Y esto me conecta con la pregunta final que quería hacerle, que estoy tomando varias preguntas de la audiencia, en particular Hugo Salgado por ahí decía, bueno, ¿cómo imaginan el rol de las universidades en la sociedad del futuro? Pero también conecto con lo que decía Carlos al inicio, en su presentación, que las universidades van a tener un rol relevante en la reconstrucción post-pandemia, ¿no? En este periodo en el que vamos a tener que efectivamente poner todas las instituciones lo mejor de sí para salir adelante, porque efectivamente vamos a salir de esta pandemia empobrecidos, vamos a tener más desempleo, vamos a necesitar poner toda la creatividad y todo el empuje de todas las organizaciones. Y nosotros en Chile venimos además saliendo, o estábamos en el medio de una crisis social, después del estallido social, y por lo tanto también tenemos un tema un problema de cohesión social importante que subyace al periodo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes, y esto muy brevemente, una pregunta para los cuatro, para ir terminando, ¿cómo se imaginan ustedes el rol que las universidades, que las instituciones de educación superior van a poder jugar en este complejo tiempo de crisis, ¿no es cierto?, social, sanitaria y económica, del cual vamos a tener que salir poniendo todo lo mejor de sí? Hay un estudio, Marcela, que es súper interesante porque salió recién de Llorente y Cuenca del 2020 y lo estuvimos revisando hoy día, y que dice que las 5 rupturas en la educación superior que se manifiestan a través de esta crisis, pero que venían en ciernes, y que son la ruptura con el lugar físico, la ruptura con la figura del maestro, porque antes el maestro solo estaba en el aula, ahora está en todas partes. La ruptura con los conocimientos, porque ya no son solo competencias, son habilidades. La ruptura con las titulaciones, porque no les interesa hacer 5 años de corrido para ser abogado, puede ser que haga un año una cosa, sale a trabajar, vuelve,
hace una cápsula, vuelve, retoma en otra parte, estudia en la G9 y se cambia de universidad, tiene los créditos transferibles. Y la actitud y la ruptura con la promesa de igualdad, porque la promesa de igualdad y el mérito parten de un supuesto que es equivocado y que todos los estudiantes vienen con los mismos conocimientos. Y con las tecnologías, eso es algo que podemos alcanzar. Y quiero terminar con la idea que pone Brunner y que habla de la resiliencia como el ideal educador. La resiliencia en este intento por recuperar el significado. Y yo creo que ese es el rol de las universidades, el rol de las instituciones de educación superior. Rector Guzmán. A mí se me ocurren dos cosas. La primera, que las universidades en Chile tienen un capital de prestigio brutal, digamos. Si uno ve el prestigio de las instituciones, se da cuenta que las universidades son quizás las instituciones más prestigiosas que existen en nuestro país. Por lo tanto, en estas situaciones de grave dificultad tenemos que usar ese capital y ponerlo al servicio para salir de esto. Y eso es un gran desafío, porque las universidades, cada uno tiende a ir por su propio lado. Entonces la idea de asumir esto y de generar al interior de la comunidad universitaria, en el fondo, un análisis de lo que está pasando y un impulso a salir a la palestra con soluciones, es una cosa muy importante, porque el país cree en la universidad y eso es sumamente valioso, creo yo, y que tenemos que digamos, estar a la altura de esa responsabilidad que tenemos como universidad. Y el segundo punto es, para que esto ocurra, digamos, fomentar, hacer consciente a la gente del sentido de misión. Digamos, si la gente entiende que tiene esta tarea, los profesores van a salir. Y lo mismo, en el fondo, antes hablábamos de la resiliencia, del compromiso, de la capacidad de los profesores de haber estado a la altura. Eso porque hay un sentido de misión. Ahora, en el fondo, más que enfocarse a los estudiantes, o sin perjuicio de la tarea que hay que hacer con los estudiantes, es entender los problemas del país y salir a la palestra porque tenemos un capital moral, digamos, muy importante. Muy importante. Quisiera preguntarle a Carlos que nos refuerce un poco con su mirada también de una situación compleja que vive toda la región. Yo creo que América Latina la está pasando muy mal con la pandemia, pero también la estaba pasando mal con esta emergencia de las desigualdades que estaban aflorando y con crisis sociales en varios de los países de la región. Entonces, Carlos, quizás una reflexión tuya al respecto. Claro que sí, Marcela. Nada, o sea, me parece, y lo hemos visto en este webinar, que la palabra resiliencia es, digamos, común en tiempos de crisis, ¿no? Esta idea de adaptación, esta idea de la vuelta a la normalidad, pero a veces la normalidad no nos gustaba tanto antes de la pandemia. Entonces, a mí me gusta cuestionar un poquito en términos de la función de la universidad y de la función de la educación, esa tensión que hay entre adaptación y transformación, ¿no? Es decir, muchas veces escuchamos en los discursos en temas universitarios y en temas educativos, escuchamos muchas veces que la educación debe adaptarse a las necesidades del mercado, a la estrechez del mercado laboral, a la crisis económica, a la crisis ambiental, y quizá lo que debe hacer la educación y la educación superior es no tanto adaptarse a esa nueva normalidad a la que no queremos volver, sino transformar justamente las bases hacia un tipo de sociedad que sí queremos todas y todos, ¿no? Entonces yo creo que buena parte de la apuesta y lo que decíamos, la oportunidad que nos representa hoy repensar la educación superior a esta crisis, es pensarla en una clave de transformación y no solamente de adaptación. Excelente. Bueno, entendemos que eso, el significado de resiliencia, así como lo dicta el marco de Sendai, ¿no es cierto?, que es el marco internacional, multilateral, que aplica para la gestión de desastres de origen natural, entiende la resiliencia como la preparación, pero también la respuesta y la recuperación mejor de una forma mejor que la que teníamos antes del evento. Entonces, ojalá pudiéramos de verdad aplicar el concepto de resiliencia a esta crisis.
Voy a dejar para el final al rector Saavedra, que además dueño de casa, para que nos comente un poco también su visión respecto de este rol que van a tener las universidades en este proceso de vuelta, ¿no es cierto?, de recuperar a Chile de esta crisis o de esta multipandemia, como se ha dicho también en algunas ocasiones. Sí, bueno, ya lo han mencionado, yo creo que se repite, esta crisis, este continuo de crisis social a crisis sanitaria y probablemente a crisis económica, financiera posteriores. Vamos a tener un continuo por un largo periodo que desnuda precariedades de nuestra sociedad, de nuestras formas de organización, de nuestra atención a los ciudadanos, y se expresa en los diferentes niveles de formación en nuestro país. Pienso que las universidades tienen la obligación de proponer alternativas, ¿no es cierto?, de transformación en la sociedad, en conjunto, en forma colectiva, en conjunto con la sociedad, poder hacer esos análisis, poder ir eliminando las brechas en todos los ámbitos. Lo que observamos, ¿no es cierto?, en distintos sectores, en el mismo Santiago, donde están los focos de contagio mayores, es donde las brechas sociales son abismantes. Y no podemos, como sociedad ni como autoridades, decir que no la conocemos. Debemos conocerla, debemos experimentarla, de manera que nos obligue y nos motive a generar las transformaciones definitivas que requiere nuestra sociedad para que no vuelva a ocurrir. Las universidades tenemos este desafío. Yo dije, nos adaptamos, pero estamos conscientes de que hemos sufrido un proceso de adaptación debido a una emergencia, pero es nuestra tarea y es nuestro deber alcanzar una transformación a partir de lo que observamos y vivimos en este periodo. Yo quisiera retomar finalmente brevemente las palabras de María Olivia, que lo expresó en su comunidad, pero creo que debemos agradecer a todas las comunidades universitarias en su conjunto, a todas, a los funcionarios y profesionales que permiten que los servicios y todas las capacidades tecnológicas funcionen, a los esfuerzos de los académicos y también de los estudiantes que han acompañado a este esfuerzo institucional. En nuestro país, dado el modelo educativo que tenemos y el modelo de financiamiento, es absolutamente imprescindible dar continuidad a los procesos formativos en todas las instituciones. Y creo que la respuesta de las comunidades en su conjunto ha sido la que se requería en este momento, de manera de garantizar, ¿no es cierto?, el poder aportar en todas las dimensiones que se han hecho durante este tiempo. Así que agradecer en nombre de todos nosotros a todas las comunidades universitarias por este esfuerzo. Muy bien, muchas gracias, rector. Nos pasamos del tiempo, normalmente tratábamos de mantenerlo un poco más acotado, porque sabemos que las jornadas son largas, todo el mundo ya quiere ir a compartir con su familia, sin embargo ha estado muy interesante, les agradecemos mucho la participación a las más de 300 personas que han estado conectadas en este seminario virtual, muy especialmente a nuestros panelistas y relatores de hoy, a Carlos Vargas de UNESCO, muchas gracias, María Olivia Recart, rectora de la Universidad Santo Tomás, al rector José Antonio Guzmán de la Universidad de los Andes, y a nuestro rector Carlos Saavedra por esta excelente conversación que afortunadamente va a quedar grabada y disponible para aquellos que no pudieron estar hoy día y que se perdieron este diálogo tan relevante sobre el rol que están jugando las universidades en esta pandemia y cómo proyectamos el futuro, con estas grandes transformaciones que esperamos que sean positivas para toda la comunidad universitaria. Voy a dejar muy brevemente a Moira Délano, quien nos va a dar un cierre y comentar cuál es el próximo seminario virtual que viene dentro del ciclo Conversaciones del Campanil. Yo me despido, gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, agradecer este espacio de debate y reflexión realmente muy interesante. Nos falta tiempo para poder avanzar más. Solamente comentarles que efectivamente están grabadas todas las, esta misma charla, ¿verdad? Los seminarios anteriores están guardados y grabados en alumni.udec.cl.
También son retransmitidos por nuestro canal TVU todos los lunes a las 22 horas y los sábados la repetición a las 18. Comentarles que efectivamente este ya es el 8º seminario y quiero invitarlos especialmente para el 9º, que también conecta perfectamente con lo que hemos estado conversando hoy día y que tiene que ver con el teletrabajo en Chile, desafíos más allá de la pandemia. Efectivamente queremos abordar, ¿verdad?, todo el impacto que también ha generado esta modalidad de trabajo y cómo viene en distintos ámbitos para las instituciones, ¿verdad?, empresariales, universitarias, en fin, pero también cómo protegemos el derecho de los trabajadores en eso, y también creemos que es un tema muy importante, así que quiero dejarlos a todos invitados para el miércoles 29 de julio. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad?, de un par de miércoles, pero el miércoles 29 de julio a las 18 horas. Así que todos invitados y agradecido a todos los 308 personas que hoy día estuvieron. Así que muchísimas gracias.